Eso es básicamente la contrastación empírica. Y aquí básicamente me ayudan herramientas matemáticas y estadísticas. Hay distintos tipos de modelos. Ustedes saben que hay modelos físicos donde se representan a los objetos en maquetas o prototipos. Modelos matemáticos que representan sus fenómenos y sus relaciones por medio de fórmulas matemáticas. Aquí en lo particular nos interesa de los modelos matemáticos estos, los modelos estocásticos, que son probabilísticos y estadísticos. Hay otros modelos que se trabajan en ciencia, que serían los modelos conceptuales, que es el modelo de Calva. Es un mapa de conceptos y sus relaciones, incluyendo hipótesis sobre la naturaleza de los fenómenos y sus asociaciones. Por ejemplo, este es un modelo utilizado en mercadotecnia para medir la satisfacción del cliente en función de sus quejas y su fidelidad. Y la satisfacción del cliente se da por el valor que percibe del bien que recibe con respecto a su calidad y a las expectativas que traía. Este es un modelo teórico conceptual, este es un modelo matemático y un modelo físico. La idea es que yo tengo un modelo conceptual y hay que contrastarlo contra la realidad. Para eso tenemos que utilizar este tipo de modelos, los estocásticos. Hay otros modelos como los gráficos y los análogos que utilizan los ingenieros civiles para simular, por ejemplo, fluidos hidráulicos o circuitos eléctricos, y modelos gráficos que utilizan los arquitectos y los ingenieros civiles para alguna otra función. Partes generales de un modelo. Básicamente son dos. Las reglas de representación, hay que representar en los modelos las entradas y las salidas que interpretan el efecto de las condiciones iniciales elegidas como una realidad física, y la estructura interna del modelo, que básicamente lo que se pide es que refleje la correspondencia determinística o no entre las entradas y las salidas. Aquí tenemos un modelo que ustedes lo encuentran por ahí en internet, de satisfacción del cliente, donde la calidad del servicio fundamentalmente es lo que hace que satisfaga al cliente. La calidad del servicio tiene 5 dimensiones: precisión, respuesta, confianza, empatía y tangibilidad. Pero también la satisfacción del cliente se ve afectada por factores personales. Si eres hombre, si eres mujer, si eres de nivel socioeconómico alto o bajo, vas a tener distintos niveles de satisfacción en función de tus cuestiones personales y también cuestiones situacionales. Los modelos de satisfacción de usuarios-clientes son muy conocidos a nivel mundial, así de manera general, como clientes, usuarios o consumidores. En este caso, uno de los más conocidos es el barómetro sueco de satisfacción del consumidor, el índice del consumidor norteamericano, el índice de satisfacción del consumidor europeo, el índice de satisfacción del consumidor de Hong Kong y el índice mexicano de satisfacción del usuario. En este caso, estos son los 4 más conocidos a nivel mundial para medir la satisfacción de los clientes: el sueco, el norteamericano, el europeo y el chino. Y nosotros aquí en México tenemos una versión para poder medir la satisfacción de los usuarios mexicanos en general comprando productos y servicios a nivel nacional. Nos interesa estos modelos de satisfacción de usuarios y estudiar algunos antecedentes. Por ejemplo, Rey Martín en el 2000 empezó a estudiar en la Universidad de Barcelona la satisfacción del usuario de los servicios de información. Martín Moreno de la Universidad Carlos III en el 2007 establece una metodología de investigación para usuarios de la información. Este es el autor que nos está interesando. Calva González, que en el 2009 emite un modelo que se llama NAME, Necesidades de Información sobre Satisfacción de Usuarios. Hernández Salazar en 2011 de la UNAM, la importancia de la satisfacción del usuario. Y recientemente Ábrego Almazán, también de la UNAM, donde estudia la influencia de los sistemas de información en las organizaciones y establece un modelo para establecerlo. La pregunta fundamental es: ¿quién es este usuario? Ya sabemos que es Miriana, ¿no? Aquí de Ciencias de la Información, pero ¿qué necesita? ¿Por qué se mete a la biblioteca? ¿Qué busca? ¿Se siente satisfecha cuando encuentra los acervos que localizó por ahí? ¿Se siente decepcionada, frustrada porque no encuentra la pieza de información? ¿Hubo precisión, relevancia, pertinencia? ¿Cuánto tiempo se tardó? Todo eso lo plantea el modelo de Calva. O sea, Calva estudia a estos usuarios de la información y establece teóricamente cómo estas personas plantean sus necesidades hasta el punto de satisfacerlas y luego tener un cierto comportamiento informacional. ¿Por qué nos interesa esto? Porque finalmente ustedes como estudiantes y uno como profesor somos usuarios de la información. Y ya sea que vayamos físicamente a la biblioteca o nos quedemos en nuestro cubículo o en el jardín de Epicuro con un laptop, con una tableta o un teléfono celular haciendo búsquedas de información, somos usuarios que consumen información. La biblioteca tiene que salir de sus fronteras físicas y prestar servicios de información cada vez más digitales y cada vez más
mediáticos en la medida que lo quiera el usuario. Sabemos que los jóvenes de hoy, los estudiantes de hoy, son muy afectos a las imágenes, a estudiar 2 o 3 minutos un pequeño párrafo y luego brincan al otro enseguida. Cuando los ve uno viendo las páginas web buscando información, lo hacen rápidamente. Si están con la tablet hasta se calienta el dedito, ¿no? De tanto que le dan vuelta a las cosas. Entonces la pregunta es, o son muy rápidos para asimilar, o somos muy superficiales en la búsqueda de información. Pero eso no lo sabemos hasta que no tengamos el estudio de los usuarios. Modelos específicos de satisfacción de usuarios de la información, pues tenemos por ejemplo el CERCUAL, desde Parasuraman en 1988, SER Performance, percepción sobre el desempeño de un servicio, LibQual, que fue ya directamente diseñado, es el primero que aparece para medir la calidad del servicio de bibliotecas, el SECABA de la Universidad de Granada, que es un sistema de evaluación de calidad de las bibliotecas académicas, y el modelo mexicano del Dr. Calva. El modelo del Dr. Calva, no sé si le tapo, ¿no? El modelo del Dr. Calva arranca aquí donde dice, surgen las necesidades de información del usuario. En base a estas necesidades de información que están condicionadas por factores externos e internos, hay ciertos tipos de necesidades de información. En base al tipo o clasificación o categoría de la necesidad de información, tiene usted un cierto comportamiento informativo. Ese comportamiento informativo se categoriza en distintos tipos y patrones de comportamiento informativo, como si fueran cajones o categorías, y en base a ello tenemos la satisfacción de las necesidades de la información. Un usuario académico de información se siente satisfecho con la información cuando ésta es relevante, cuando es pertinente, cuando es precisa y cuando la recopilación es accesible y rápida en tiempo. Entonces estas 4 cosas, estos 4 factores, dice Calva que son los que hacen que se sienta satisfecho o no. Positivo, satisfecho; negativo, insatisfecho. Aquí uno pensaría, bueno, pues si es una respuesta falso, negativo o positivo, éxito, fracaso, pues le metemos un modelo PRODE, como habíamos dicho ahorita de los movimientos sociales, para ver si tienen éxito o no. La verdad es que hay distintas formas o métodos para poder contrastar un modelo, pero ya les mencioné cuando menos uno. Estos serían los pasos que deberíamos de seguir o que seguiría la mayoría de las personas que hacen investigación sobre esta área. Tienen un modelo teórico conceptual, en lo que ustedes quieran. Si el doctor Víctor Quintana, que nos viene a hablar de movimientos sociales el lunes, él puede establecer un modelo teórico conceptual de factores y líneas, etcétera, acerca de cómo se mueve un movimiento social y cómo es que puede llegar a un éxito o a un fracaso ese movimiento social. Él estaría teorizando, estaría estableciendo un modelo teórico. Después yo estudiaría 5, 10, 20, 30 movimientos sociales, con todas las características que él me dijo, y trataría de encontrar datos duros, datos empíricos de la realidad, para contrastarlos contra el modelo. Y de esa forma decir, sí, hay un modelo matemático, estocástico, que me puede representar a un movimiento social. ¿Para qué quisiéramos un modelo de movimientos sociales? ¿Para qué creen que lo utilizaría el CISEN? La inteligencia, la gobernación de este país, la Secretaría de Gobernación. Pues en cuanto él empieza a estudiar un movimiento social y empieza a ver con este modelo que se empiezan a reproducir condiciones de éxito que le afectan negativamente al gobierno, pues él va a tratar de intervenir con los factores que dice el modelo que puede controlar dicho movimiento social. Claro que en esto no hay reglas escritas. ¿Cómo se terminó en fracaso el movimiento del 68? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Porque todavía no hayan nacido. Pero simplemente una represión, matando estudiantes, ¿no? En la plaza de Tlatelolco. El movimiento tenía mucho éxito, tenía muy buenos líderes intelectuales, etcétera, que lo apoyaban. Y había otros movimientos en Francia, en otros países, en la misma época del 68. En México faltaba un mes para que se inauguraran las Olimpiadas. Y el presidente Gustavo Díaz Ordaz decide hacer que fracase el movimiento, pero con un movimiento de sangre, ¿no? Derramamiento de sangre de estudiantes. Y en cuanto pues hay muertos, la gente se repliega, ¿no? Movimientos exitosos de Víctor Quintana del Frente Democrático Campesino. Ha tenido muchos, pero cuando le preguntaron, bueno, usted es líder del Frente Democrático Campesino, ¿cuáles de los movimientos que han encabezado podría decir que provocan éxito? Pues él mismo dijo que no sabía, que había muchas condiciones externas, factores ambientales,
Estos factores ambientales a veces me mueven mucho los modelos, factores ambientales o factores internos. Dijo, también hay envidias entre los líderes de los movimientos. Aquí en este caso, factores internos y externos de los usuarios de la información. El modelo lo que vamos a hacer es matematizarlo, es decir, establecer relaciones matemáticas entre los conceptos y las flechitas que tenemos aquí. Después, hacer la medición de los constructos, que son los conceptos medibles y observables, a través de una escala de medición que sea eminentemente confiable y válida. Es decir, que se pueda replicar y que realmente estemos midiendo lo que decimos medir. La contrastación empírica la hacemos con algún método estadístico, en este caso estamos escogiendo análisis factorial, que tiene fases exploratorio y confirmatorio. Cuando tengamos el modelo ya contrastado empíricamente y que tenemos una cierta bondad de ajuste, podemos decir que podemos regresar a la realidad para poder controlar y manejar esa pequeña parte de la realidad. El ser humano lo que siempre ha tratado es de abstraer lo que pasa en la realidad para después controlarla o manipularla, en su beneficio obviamente, ¿no? A veces perjudicialmente y a veces no. En el área de estadística hay hay muchas formas, varias formas de poder hacer la contrastación empírica de los modelos. En este caso estamos poniendo aquí en rojo por el que nos estamos decantando. Queremos hacer la contrastación empírica por el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. ¿Por qué no por árboles estadísticos de decisión? Pues porque los modelos jerárquicos, los modelos donde se establecen ciertas jerarquías entre los conceptos, se estudian a través de este método estadístico. Otra modelación jerárquica, pero pensando que los modelos se afectan linealmente, es la modelación jerárquica lineal. También tenemos el escalamiento multidimensional. Y últimamente ha estado surgiendo un área que engloba, como si fuera un saco, lo que es la minería de datos, donde se procede al revés. Usted no tiene el modelo teórico conceptual y lo que hace es hacer un análisis, una analítica de los datos para ver qué subestructuras yacen en los mismos. Es decir, sin ir con una idea preconcebida de cuál es el modelo, se mete a los datos, hace la minería como si fuera una mina y empieza a explorar a ver qué hay por ahí, si hay oro o hay plata, etcétera, ¿no? Dependiendo de los patrones que usted encuentre, entonces ya se puede hacer minería de datos con al menos 7 algoritmos, desde clúster hasta agrupamientos factoriales, etc. Y finalmente se combina con computación y otro programación, estadística y matemáticas en un área que se llama ciencia de datos. En ciencia de datos combinamos varias herramientas para poder en un momento dado establecer tendencias y modelos que respondan a los datos que se han encontrado. Esto es muy importante porque permite analizar datos estructurados y datos no estructurados. Datos estructurados son su edad, su peso, su estatura, etc., ¿no? Y datos no estructurados es cómo contestó un WhatsApp el día de ayer usted. Ese pequeño texto, esta pequeña frase, puede ser analizada estadísticamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, no sé si han estado siguiendo los foros que ha estado haciendo López Obrador en el país. Pero, por ejemplo, aquí en Chihuahua hubo 2,000 o 3,000 ponencias sobre educación, sobre cómo mejorar la educación. Y va a haber 32 foros de educación a nivel nacional. ¿Y cómo van a recopilar todas las opiniones y todas las ponencias de todas estas gentes? ¿Cómo van a hacer el análisis de las propuestas verbales que se hace por parte de la gente para poderlo trabajar? No tienen más que estas herramientas, estas nuevas herramientas de Data Science. Es un buen filón para las personas que quieren tener una ventaja competitiva. Estudiar científico de datos o ciencia de datos. A lo mejor la recomendación sería empiece primero por aquí, por herramientas analíticas. Por ejemplo, ahorita hay un cursito de 20 horas que está ofreciendo la Universidad Oberta de Cataluña, donde yo egresé de la maestría, sobre infografía y exploración de datos. Es 20 horas, son videos y textos muy cortos que lo introducen a usted sobre la infografía y exploración de datos. Si a alguien le interesa esta área, para después tener una ventaja competitiva dentro de las empresas o las organizaciones, posteriormente debería estudiar minería de datos y data science. Ahorita la carrera de ciencias de la información a la cual pertenecemos, bueno, pues está tratando de introducir estas nuevas herramientas a través de materias optativas, pero pues prácticamente no tenemos especialistas en la universidad, tenemos que traer gente de fuera. Entonces están muy cotizados y muy demandados por el mercado, gente que sabe usar las nuevas herramientas. Por ejemplo, Florist es una herramienta gratuita que permite hacer exploración de datos
y le presenta alrededor de 100 o 200 plantillas para que usted haga la exploración de los datos. O sea, no se ponga a ser el gran teórico que usted conceptualiza tal cual cosa. Métase a Florist y empiece a hacer exploración de datos y ellos mismos le dan fuentes de datos abiertos, el Open Data, para que usted vaya, jale los datos y empiece a hacer sus exploraciones. Son gente de la Universidad de Miami, de la Universidad de Cataluña, que lo están ofreciendo este curso y lo ofrecen repetidamente y es gratuito. Y al terminar sus 20 horas le dan su diplomito. Entonces, pues ya de plano tengo que estudiarlo por ustedes el curso, ¿verdad? Porque ya está todo en bandeja de plata. Este es el que vamos a utilizar, el análisis factorial exploratorio, porque es tal vez el único método estadístico que puede estudiar en investigaciones observacionales las relaciones causa-efecto. Siempre nos hemos peleado con los de ciencias naturales, los biólogos, los médicos, etcétera, porque ellos, para poder establecer la relación de causalidad de algo, hacen experimentos. Pero ellos tienen pacientes, tienen ratoncitos, tienen vacas, tienen ratones, etcétera, y pueden hacer experimentos. O los ingenieros civiles que tienen material, concreto, madera, fierro, y hacen experimentos con ellos y ven la relación causa-efecto. Pero nosotros estamos en el área de ciencias sociales y difícilmente podemos hacer experimentos. Entonces no podemos encontrar relaciones causa-efecto, sí, gracias a estas herramientas, análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. De todas estas otras, esta es la única que puede encontrar relaciones de causalidad. Entonces tal vez es la herramienta más bondadosa que tenemos para poder hacer contrastación empírica de modelos teóricos conceptuales. El análisis factorial tiene dos fases, la exploratoria y la confirmatoria. A través de ecuaciones estructurales es una de las formas del análisis factorial. El análisis factorial tiene varios algoritmos, tiene varias formas de hacer su análisis factorial. Uno de ellos, de los más conocidos, es el sistema de ecuaciones estructurales, por sus siglas en inglés. Es una técnica estadística multivariante que prueba y estima relaciones causales, gracias a la presencia de datos estadísticos y asunciones cualitativas sobre la causalidad. Estas asunciones cualitativas son las que me dijo el teórico, el que planteó su modelo, así es como se mueve la realidad. Acuérdense que los teóricos se equivocan profundamente. En el año de 1919, Alberto Einstein tuvo que decir que la constante gravitacional del universo era falsa. Lo que él había descubierto en 1909, 10 años antes, que el universo era estático, tuvo que decir que era errónea su posición, gracias a que unos observadores astronómicos del mismo Europa le demostraron que el universo no era estático, sino que era dinámico. Pero antes de que los observatorios astronómicos dijeran que el universo tiene dinamismo en sí, él, en 1909, encontró una constante matemática gravitacional para todo el universo. Premio Nobel. Y después, pues a lo mejor se lo tuvieron que haber quitado. Bueno, no, la verdad el premio Nobel se lo dieron por el estudio del efecto fotoeléctrico, pero en 1890 los químicos desecharon la teoría del flogisto. No sé si ustedes recuerdan la teoría del flogisto, pero decían que los cuerpos arden gracias a que tienen una sustancia interna que no sabemos dónde está, como si fuera el alma de nosotros, que se llama flogisto. Entonces la gasolina tiene mucho flogisto y por eso arde mucho. Y pues no sé, la tela o el metal tiene muy poquito flogisto y por eso arde poquito. Esa era la teoría que ellos tenían. ¿Por qué los cuerpos arden en mayor o menor intensidad? Pues porque tienen una sustancia que se llama flogisto. Eso lo creían los químicos en 1890. Era un modelo teórico. Pero ya cuando se acercan a la realidad y ven que el flogisto tal no existe, pues entonces pues tienen que echar por tierra la teoría. Entonces muchos modelos teóricos conceptuales perviven mientras no se contrasten empíricamente. La teoría de la relatividad de Einstein tiene muchos puntos que todavía no han sido comprobados. Por ejemplo, que la luz tenía gravedad, tiene efectos de gravedad y no viaja en línea recta. Cuando se acerca a una estrella muy grande, la luz se curvea. Ese tiene efectos gravitacionales. Entonces la luz a veces actúa como onda electromagnética y a veces como partículas. Pero hasta que no tuvimos observatorios astronómicos de tal magnitud que pudiéramos ver que la luz sí se desviaba, entonces pudimos comprobar que el modelo de Einstein en esa parte era verídico, estaba contrastado ya empíricamente. No, la ponencia no es para tratar de contrastar algo así muy grande, pero sí queremos contrastar la satisfacción del usuario a través del modelo de Main. El modelo de ecuaciones estructurales tiene su fase exploratoria. Aquí básicamente lo que hacemos es desarrollar nuevas teorías
y después con el confirmatorio de covarianza lo afirmamos. Para hacer la fase exploratoria necesitamos 40 casos sin supuestos estadísticos fuertes. Para hacer la confirmatoria necesitamos de 100 a 400 casos estudiados y tenemos supuestos de estadística muy fuertes. Normalidad en los datos, homocedasticidad y no colinealidad. Eso es un dolor de cabeza para todas las personas que hacen evaluación de modelos. Estas serían las etapas de evaluación. El modelo conceptual, ya lo tenemos, un autor propuso el modelo teórico conceptual. Establecemos las relaciones conceptuales e hipótesis estadísticas. Diseñamos un instrumento de medición para ir a la realidad. Tenemos variables observables y latentes. Las latentes son aquellas que existen en la realidad, pero que no las podemos observar ni medir. Como por ejemplo la talla. La talla de ustedes la pueden medir pues con la cinturita, cinturota, y la estatura. Pero la talla en sí, pues 38, etcétera, pues no existe. Es una combinación de varias proporciones del cuerpo humano para poder establecer la talla. Esa es una variable latente. Después hacemos los análisis de los datos, gracias a Dios, con software. Hay suficiente software en el mercado, desde el EQS, el SAS, el SPSS, etcétera, que hacen trabajos de ecuaciones estructurales. Tenemos que comprobar la fiabilidad y la validez de nuestras escalas, tanto la convergente como la divergente. Evaluamos un modelo de medición, después evaluamos el modelo estructural y finalmente medimos la bondad de ajuste del modelo empírico contra el modelo teórico. Es decir, vamos a tener un modelo empírico aquí que representa los fenómenos que tenemos acá, lo que dijo el teórico. Los datos que están aquí van a estar brincando para ver si se acercan estos modelos, si embonan. ¿Sí? Los estadísticos dirían para que la matriz de covarianza de la realidad coincida con la matriz de covarianza teórica planteada por el autor. Entonces, el modelo teórico conceptual que nos plantea Calva, nosotros lo tenemos que transformar a elementos matematizados, donde aquí tenemos las dimensiones, las 4 dimensiones del modelo, los factores externos e internos, y la relevancia y pertinencia y la precisión y recopilación de la información. Estas flechas que tenemos aquí son sendas hipótesis. A veces las flechas van para allá y a veces las flechas vienen para acá. Hay indicadores que son reflectivos e indicadores que son formativos. Cuando yo estudio un fenómeno, como por ejemplo el estado de embriaguez del doctor Romo, tengo indicadores formativos. ¿Cómo me pongo borracho? ¿Tomando qué, compañero? Yo sé que usted no sabe, pero más o menos. ¿Tomando qué tipos de líquidos? Alcohólicos. Todos tienen que ser alcohólicos, ¿verdad? Para ponerme borracho. Pero dígame, ¿no sabe ninguno? Una bebida alcohólica. Una bebida alcohólica. Tequila. Pero también puedo tomar cerveza. Estoy formando mi estado de embriaguez con tequila, con cerveza, con vino tinto, ¿qué será? Con sotol. Lo que les diga su subconsciente, ¿verdad? Pero fíjense que no están correlacionados entre sí. O sea, yo me puedo poner al 100% borracho con puro tequila, pero también puedo empezar a tomar 2 cervezas y después medio litro de tequila. O puedo tomar puro, ¿cómo le llaman la bebida alcohólica de los Tarahumara? Tepache, no. Tesguino, ¿no? Tesguino, que es una bebida fermentada del maíz, derivada del maíz. Con eso se ponen teporochos, o el pulque por allá en el estado de Hidalgo, en el estado de México, ¿no? Aquí está el estado de embriaguez ya formado. Estos son indicadores formativos. Y luego los reflectivos, ¿cuáles serían? Indicadores reflectivos. ¿Qué refleja mi estado de embriaguez? El aliento alcohólico, mi contenido de alcohol en sangre, mis reflejos. ¿Qué otra cosa? La dilatación de la pupila. Pero fíjese que los indicadores reflectivos todos están correlacionados. ¿Sí? Entre más aliento alcohólico traiga, seguramente es porque traigo más contenido de alcohol en sangre y tengo la capacidad visual disminuida, los reflejos disminuidos. Entonces, los conceptos se estudian con indicadores formativos y con indicadores reflectivos. Ahí está la validez convergente y la validez divergente. Y aparte, ¿qué tanto se puede repetir el instrumento como para que sea confiable? Aquí en este caso, cada una de estas flechas indican cierto comportamiento y además es una senda hipótesis, es una hipótesis.
Aquí estaremos planteando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hipótesis estadísticas que tienen que comprobarse. O sea, no va a poner una flechita y nomás porque se le antoja. Compruébeme que con los datos esa flechita sí es significativa y sí tiene que estar ahí. Bueno, la confiabilidad y validez la probamos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras a través de un cuestionario con una escala intervalar de 5 dimensiones y 53 reactivos. La prueba piloto se hizo en la biblioteca Bertrand Russell, 80 usuarios lo respondieron. Los parámetros con los cuales se diseñó esta muestra para la prueba piloto, nivel de confianza del 95, 5% de margen de error, 95, 5 y 73 usuarios. En este trabajo nos está ayudando la compañera Brenda Fernanda. Es una tesis que vamos a liberar a raíz de este trabajo, aunque se asuste Brenda, pero por ahí la vamos a titular con este trabajito. Resultados descriptivos generales. En este caso tenemos las personas que acuden a la Facultad de Filosofía y Letras a su biblioteca, 54% femenino, 46% masculino, son resultados descriptivos generales. El 85% de los usuarios que acuden son estudiantes, un 10% son profesores, usuarios externos y otros usuarios que llegan a la biblioteca. Esta es una distribución empírica de la edad de los estudiantes, en este caso la edad mediana es de 21.5 años, no puede establecerse la media, porque la media sería a 26 años, entonces tiene que establecerse con otra distribución para que sean 21.5, pero esto es descriptivo, ¿no? Esta es la satisfacción o nivel de satisfacción de los usuarios. ¿Qué tan satisfechos se encuentran con la iluminación de la biblioteca, limpieza y horario de servicio? Están en color verde oscuro, porque son los 3 factores con los que la gente se encuentra más satisfecha. Un verde más clarito, que es la señalización, la temperatura y la amabilidad dada por el personal, está en color verde claro. Empiezan a encenderse las luces del semáforo en amarillo con los equipos de cómputo. Seguramente empieza a disminuir la calidad de los mismos. La comodidad del mobiliario, el servicio de sanitarios. Color naranja ya es para que el jefe de la biblioteca o las personas encargadas de la biblioteca empiecen a poner manos a la obra. Funcionalidad y amplitud de las instalaciones, como que está un poquito ratonera ahí ya la biblioteca, nos quedó ya chiquita. Cantidad y calidad del acervo bibliográfico impreso. Este es muy importante, pues es la materia prima, es lo que vendemos, ¿no? Material impreso. Pero vean ustedes que también tenemos un material digital o recursos digitales y lo matamos al fondo. Si las bibliotecas a nivel mundial están migrando hacia recursos digitales y nosotros estamos en último lugar en satisfacción de recursos digitales, pues ya nos están diciendo en color rojo de que manos a la obra, ¿no? A proveer recursos digitales a todo lo que pongamos. O capacitar a la gente para que encuentre los recursos digitales que sí tienen disponibles la universidad. Tenemos alrededor de 20 o 25 bases de datos. La pregunta es qué tanto las utilizamos en función de qué tanto las conocemos. Tenemos una base de datos de ebooks que poco utilizamos entre nosotros. En medicina es muy frecuente que se utilicen bases de datos y ebooks que les contrata la Facultad de Medicina. Aquí tenemos una poca frecuencia de uso, es decir, la satisfacción con los servicios muchas veces tiene que ver con la frecuencia de uso y con el tiempo de uso. Si yo voy cada mes a la Plaza del Sol y me hacen una encuesta de satisfacción, pues realmente mi opinión no es muy importante. Pero si todos los días estoy en Plaza del Sol y me quedo ahí 4 o 5 horas, pues soy un cliente que tiene una opinión mucho más formada que aquel que va cada mes o cada 2 meses. Igualmente en la biblioteca, o sea, hay que ver estos usuarios, segmentarlos por su frecuencia de uso. Y estos que están, por ejemplo, en rojo, son mis usuarios estrellita. 24% de los estudiantes de la facultad van diariamente a la facultad y se sostienen ahí más de 2 horas diarias. Es decir, 2 horas de su vida, de un 24% de nuestra gente está en la biblioteca. A esos usuarios hay que segmentarlos y hay que ver exactamente qué es lo que requieran o qué es lo que necesitan. Estas son las 4 dimensiones del modelo de Calva, ya contrastadas empíricamente. No podemos leerlas todas, pero sí podemos decir para qué usas o aplicas la información que encontraste en la biblioteca. Pues generalmente, como es una biblioteca de tipo académica, pues es para resolver alguna tarea planteada en alguno de los cursos o materias que llevan ustedes. ¿Cómo surgen tus necesidades de información? Porque me dejaron una tarea o que el profesor me dijo tienes que ir a leer esto. Entonces, si estos 2 factores son los que condicionan la mayor cantidad de uso de la biblioteca, pues estamos un poquito mal. A lo mejor porque quieran resolver un problema social, ayudar a su sociedad, democratizarla y desarrollarla,
Este es el último factor por el cual van a la biblioteca. Entonces necesitamos gente más crítica, más participativa en los problemas de la comunidad y que acudan a los centros de información para llegarse de información y conocimiento y poder ayudarle a la comunidad a resolver sus problemas. Usted diría, primero déjeme formar y luego después contribuimos. Pero se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, pienso yo. Muchos de ustedes participan como voluntarios en algún asilo o en algún pequeño grupo que ayuda a huérfanos o discapacitados. Algunos de ustedes están aprendiendo el lenguaje de mudos para poder ayudar a la facultad y a las personas con discapacidad. O sea, sí tenemos la madera y la punta. O sea, filosofía y letras probablemente es de las facultades que más tiene ese tipo de personas, que tienen más sensibilidad de los problemas humanos. Pero la encuesta me dijo que pues van al último a la biblioteca para este tipo de factores. Luego, ¿cómo se comportan? Generalmente no piden ayuda. Estos 3 escalones me dicen que no piden ayuda cuando van a buscar información. O somos muy buenos, somos muy autosuficientes, o nos sentimos muy chichos acá de que no la sabemos de todas. Ahí los referencistas, vean ustedes que a veces se quedan ahí pues papando moscas, ¿verdad? Porque nadie les pregunta nada. O al jefe de la biblioteca, que se supone que es el mero McLean ahí, y que nos puede decir, puedes encontrar la información aquí o allá, pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos con ellos? ¿Sí? Entonces, bueno, pues la idea es que tenemos ciertos comportamientos informacionales y llegamos a ciertos niveles de satisfacción, en relevancia, costo-efectividad, pertinencia, los factores que habíamos dicho en el modelo de Carla. Todas estas dimensiones y subdimensiones, estas son dimensiones, estas son subdimensiones, las menciona Carla en su modelo. Pues la idea sería establecer o idear una escala de medición para medir la satisfacción de los usuarios, que tenga confiabilidad y que tenga validez. Aquí estadísticamente están los alfas de Cronbach, todos ellos por arriba de .65, que me dicen que el instrumento que diseñamos de los 53 reactivos es confiable. Además de los indicadores que traemos, no tienen efectos de colinealidad con estos indicadores estadísticos. Después pasamos a la contrastación, que básicamente es llevar el modelo teórico matematizado a un software. En este caso es SmartPLS, que es un software alemán. Por cierto, se reciben donaciones, cuesta 400 euros la licencia por cada año. Pues ya se me va a vencer la de diciembre, entonces pues, ahorita les pasamos la charolita. ¿A dónde queremos llegar? Pues precisamente establecer con el modelo SmartPLS estos conceptos latentes, y estos amarillos que están son los que medimos en la realidad. Los constructos latentes, que son los que teorizó Calva, yo los voy a tratar de medir, ya sea de manera reflectiva o de manera formativa, con otros indicadores que están aquí en color amarillo. Estos son ya prácticamente paquetes de ítems o paquetes de reactivos dentro de los cuestionarios. El paquete es muy amable. La versión 2, los alemanes se la dejan bajar gratis. Y la versión 3 ya le cobran los 400 euros. Pero usted puede ir al sitio de SmartPLS y bajar gratuitamente la versión 2 y decirle, soy acá de un pueblo de Chihuahua, del Vado de Mioqui, entonces no tengo dinero para pagarle la licencia 3. Dice, está bien, cada 2 meses te mando una clave para que estés activando tu versión 2 gratuitamente. Ya tengo así aproximadamente 2 años. Entonces, pues, muy bondadosos los alemanes, pero ya cuando quiero probar, por ejemplo, la bondad de ajuste del modelo, me dice, eso no está en la 2, esto está en la 3. Y ahí sí tienes que pagar los 400 euros. Pero ya para cuando voy a hacer la medición, pues ya la facultad se supone que dio el recurso económico para comprar la licencia de 1 año y poder hacer la medición correcta. ¿De acuerdo? Básicamente lo que queremos en el modelo es ver qué tanto del comportamiento o de la satisfacción se explica con este modelo. Esta R cuadrada tiene que ser mayor a .50. La significancia de cada una de las flechitas, que es una de las hipótesis, me va a decir si rechazo la hipótesis o si acepto la hipótesis en función del nivel de significancia. Es decir, las 8, 9 o 12 hipótesis que tienes al mismo tiempo se pueden probar. A diferencia de la estadística tradicional, donde tenías que ir probando la hipótesis 1, la hipótesis 2, ya estás probando hipótesis por hipótesis. Dice, pues hay un paquete que lo hace todo. En el curso de estadística que damos aquí en Ciencias de la Información les enseñamos el camino de terracería, donde van haciendo de una por una. Y luego después ya les podemos decir que está este software para que ustedes puedan hacer su aplicación, donde se puede comprobar todo al mismo tiempo, es decir, el camino de la autopista. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, ya realizamos la prueba piloto, ya medimos la confiabilidad, ya hicimos el análisis exploratorio del modelo NAME con la prueba piloto de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos expandiendo el proyecto a los participantes del Congreso Internacional de Investigación. En marzo del próximo año se van a presentar los resultados en Lima, Perú.
por si gustan acompañarnos, por ahí vamos a andar. Ahí. Después de los 400 euros. Necesitamos más de 500 sujetos o 500 casos para poder realizar el análisis conformatorio del modelo. Estamos participando 4 instituciones: la Universidad Autónoma de Chihuahua con la prueba piloto, la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha quedado un poquito mal porque nomás nos ha regresado 23 casos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella parece que se está excusando de participar en el proyecto porque ellos tienen otro instrumento para medir la satisfacción de sus usuarios en bibliotecas. Entonces dice, no podríamos aplicar uno y luego después otro. Pero bueno, vamos a tratar de convencerlos. Y la Ibero, que fue la primera que cumplió con su tarea, con 353 casos. Entonces la idea es que si por aquí el doctor Machín está consiguiendo contactos con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM para poder subir el formato a Google Forms, que ellos lo hicieron así, en Google Forms establecieron una encuesta y rápidamente levantaron 353 casos. Problema, no hay mucho control sobre la muestra. En este caso sí tenemos un control estricto de la muestra, sabemos quiénes son y de dónde vienen, y acá pues por Google Forms no hay mucho control. Pero la idea sería que si con los 353 y el doctor Machín nos consigue que estos contactos de la UNAM lo apliquen por Google Forms, podemos juntar fácilmente los 500. Y si no, pues por vía de efecto, pues nos ponemos a estudiar más bibliotecas de la UACH y ponemos universidad pública contra universidad privada. Pero esos son derroteros del trabajo de investigación. Una plática sobre Carlos Montemayor, que se va a dar aquí en la Semana del Humanismo, que nos pinta como universidad pública: convertir a la educación en un privilegio de élite y al conocimiento en una patente de propiedad privada no es una evolución de la especie humana, es un retroceso. Pensemos que la educación es una mercancía o es un servicio. Es un servicio y el conocimiento hay que compartirlo. No nos podemos quedar con él como patente y decir este conocimiento es mío nada más. Somos seres humanos en Facultad de Filosofía y Letras, hay que compartirlo. Si desean ver la presentación, pues por ahí está. Esta es mi mascota, no sé qué. Bueno, creo que estamos ya sobre el tiempo. Agradecemos ampliamente la impartición de la conferencia por el doctor José Ramón González y a continuación me daré la libertad de leer las constancias. De los 400 euros. Así es. Perfecto. La Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al doctor José Ramón González por impartir la conferencia Contrastación empírica del modelo de satisfacción de usuarios de la información, llevada a cabo en el marco de la 40ª Semana del Humanismo en Cineclub de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, el 24 de octubre del 2018. Firma director Dr. Armando Villanueva Ledesma y el secretario de Extensión y Difusión Dr. Jorge Alan Flores Flores.